Y entonces, cosa que de esta manera ir en presencia, porque si va a ir el coordinador con mi persona, son dos que no vamos a dar relevancia, porque hay que darle, yo creo que no, no es el reflejo del Congreso, de que sí nosotros tenemos interés por los desarrollos, por el desarrollo de los pueblos, y cosa que de esa manera nosotros entramos saludosamente a hacer una fiscalización, una intervención directamente ahí, ¿no? Y entonces, si vamos, la mayoría, y quede mejor sería, presidente, si usted así lo puede ver por conveniente, sesionar inclusive, porque yo creo que así, cosas de esa manera, tenemos que involucrarnos en los problemas y en las necesidades de los pueblos, no solamente de la región de Puno, sino del país en su conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería saludable, presidente. El congresista Reate. Presidente, sugiero que el día martes 16 podemos estar en la ciudad de Juliaca para poder hacer toda esta sesión. Ya le está dando fecha el congresista Reate, que es el presidente del grupo, para estar el martes 16 en Juliaca. Entonces, coordinen con los demás colegas a efecto que se llegue a la ciudad y puede usted ya anunciar que el 16 van a estar en dicha localidad. Gracias, congresista. Sí, el congresista Carlos Reate. Bruce, el congresista Vigil Alcuña, todos los presidentes están dispuestos a ir a... Claro, que son del grupo de trabajo. Listo, congresista. Presidente, con esto quiero terminar, presidente. Yo creo que los despachos a veces requieren un formalismo, ¿no? Que por favor hoy mismo se giren los documentos a todos los que se han apuntado, los integrantes de la comisión o del grupo de trabajo, para que de una vez por todas se comprometan, presidente, porque muchas veces hay este tipo de actividades y finalmente el coordinador o el presidente de una comisión está solo, ¿no? Y eso no puede ser. Y a veces ni siquiera el mismo congresistas de la región no está presente, ¿no? En todo caso, estas cosas no deben de pasar. Y invitarle inclusive a los congresistas de la región de Puno, congresista Rolando Reategui, para que ellos también sean parte de esto, ¿no? Aunque no estén en la comisión, pero que sea la invitación. Gracias, presidente. Ok, ya está convocado mediante este documento, que es la grabación de la sesión, una cuestión oficial, pero yo creo que el congresista Reategui no va a tener ningún inconveniente en girar los oficios correspondientes. ¿Algún otro pedido? Ninguno. Entramos a la orden del día. Señores congresistas, si me permiten, podemos aprobar el proyecto establecido en el punto 2, que tiene por objeto declarar de necesidad pública la expropiación del inmueble para la ampliación y construcción de la institución educativa número 8180, Celso Lino Rical, del distrito de Puente Piedra, que es un proyecto obviamente que tiene que beneficiar a esta institución educativa. Los que estén de acuerdo en tocar este punto, porque es un punto sencillo que se ha visto otros casos similares en sesiones anteriores, sírvanse a levantar la mano. Conforme. Es un asunto que tiene que ver con el archivo, porque hay iniciativa de gasto, nosotros no lo podemos aprobar. Que estén de acuerdo con el dictamen, consecuentemente, aprobado por unanimidad. Punto 2. Protección a los consumidores de viviendas y estado situacional del proceso de construcción en el Perú, que es un tema muy importante, porque hay muchas viviendas que se están construyendo, sobre todo en condominios, en edificios, y obviamente tenemos que proteger a los consumidores, a las personas que están comprando este tipo de viviendas. Estaba invitado el señor Eber Tazano Belaochaga, presidente del Indecopi, no sé si habrá llegado, dice que está en camino. Y el señor Carlos Vegas Quintana, gerente general de la Cámara Peruana de Construcción Civil. Lo invitamos a que pase a la mesa de sesiones. También se encuentra el arquitecto Ricardo Arbulú Soto. Puede usted tomar asiento, arquitecto. Usted es presidente del Comité General de Obras de Edificación. El señor Carlos Vegas Quintana, gerente general de la Cámara Peruana de Construcción Capeco, ¿está presente? Le damos el uso de la palabra al arquitecto Ricardo Arbulú Soto. Congresista, que nos conteste el arquitecto y luego le damos el uso de la palabra. Bueno. ¿O es una cuestión de orden? A ver, congresista Acuña. Gracias, presidente. Disculpe, arquitecto, pero
Estimado colegas, es un tema diferente a la exposición que va a hacer el arquitecto, pero no quería dejar de expresar la gratitud y el agradecimiento que tiene el pueblo de Chiclayo, particularmente la gente del Mercado Modelo de Chiclayo, por la aprobación del proyecto de ley que hemos tenido la semana pasada. Este domingo 7 ha habido una asamblea en Chiclayo, en Mercado Modelo, con la presencia del alcalde electo, y pues quería transmitirles a todos ustedes el agradecimiento del pueblo chiclayano por haber aprobado en la Comisión de Vivienda este proyecto, porque de esa manera le permitirá al nuevo alcalde diseñar un nuevo mercado o tratar de buscar la modernidad para Chiclayo. Eso era todo, presidente, pero no podía quedarme con ese encargo de mi pueblo. Le agradezco y disculpe al señor arquitecto. Gracias, congresista Acuña. Hemos cumplido nuestra obligación. Ahora sí entramos al tema que nos ha convocado, la protección a los consumidores de viviendas y estado situacional del proceso de construcción en el Perú, y le damos el uso de la palabra al arquitecto Ricardo Arbulu Soto. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, en primer término queríamos agradecer la invitación que nos cursaron como Cámara Peruana de la Construcción. En Capeco hay 3 comités, yo presido el Comité de Edificaciones, que aglutina más o menos a 150 inmobiliarias pequeñas, medianas, grandes, sector inmobiliario, empresas formales que tienen todo un sistema de control de calidad, y hemos venido trabajando en estos 55 años en la Cámara para ir mejorando el sistema del mercado inmobiliario. Esta es una presentación, no sé si pueden colocarla, por favor. Bueno, CAPE, como le mencionaba, es la Cámara de la Construcción, es una asociación civil sin fines de lucro de carácter gremial, representa alrededor de 150 empresas inmobiliarias formales que trabajan en el sector inmobiliario, y por 55 años hemos venido apoyando la actividad inmobiliaria, ayudando a gestionar de tal manera que se mejore la calidad de las viviendas, y participando también en una serie de organismos para facilitar el crecimiento del sector inmobiliario. Bueno, actualmente el Indecopi nos alcanzó una serie de informaciones que a la fecha hay 862 empresas sancionadas en el Indecopi entre el año 2001 y 2014. Cabe destacar que en el año 2011 y 2014 ha habido alrededor de un crecimiento. En el 2011 50.000 viviendas formales se construyeron, en 2012 bajó a 40.000, y este año 2014 estamos cerrando alrededor de 35.000 viviendas. Entonces, este universo de 120.000 viviendas total en estos 3 últimos años de Indecopi representan alrededor del 0.01% de empresas sancionadas, lo cual indica que a pesar del volumen de transacciones, la incidencia es bastante baja comparado con el volumen que se ha comercializado de viviendas. Sin embargo, solamente el 5% de estas empresas sancionadas corresponden a la Cámara de la Construcción. La gran mayoría, otro 95%, son empresas que tienen su primer proyecto, empresas que no tienen financiamiento bancario, empresas que manejan volúmenes de aproximadamente 20 viviendas al año, y no empresas de 1.000 viviendas, 2.000, 3.000 viviendas, como son las que aglutina la Cámara de la Construcción, ¿no? Luego tenemos que de las 20 empresas que cuentan con más número de sanciones en materia inmobiliaria, consideradas, mira quién le compra, es un programa que tiene Indecopi, ninguna pertenece a la Cámara de la Construcción. Mayor detalle, el Indecopi va a poder alcanzarles esta lista, ¿no? ¿Qué problemática tenemos? Actualmente en el sector inmobiliario hay empresas grandes y medianas que operan en el sector inmobiliario, pero también producto del gran crecimiento que ha habido en los últimos años en el sector inmobiliario, han ingresado muchas empresas pequeñas, que son asociación de 3 profesionales independientes que se juntan, tienen un terreno en Surco, Miraflores, San Borja, y hacen un primer proyecto. Generalmente estas empresas pequeñas son las que no tienen un sistema de postventa, no tienen un servicio y menos aún una experiencia en el desarrollo de estos proyectos. Y son las que más ruidos hacen posteriormente en temas de protección al consumidor, que terminan siendo las que tienen más cantidad de multas, ¿no? Entonces muchas veces se ve una lista de empresas multadas y se ve de repente 30 multas a una empresa, por decir los portales, ¿no? Sin embargo, los portales hace al año alrededor de 3.000 lotes o casas, que de repente el 0.01%. Sin embargo, estas empresas pequeñas terminan multadas 20 veces y al año hacen 30 viviendas. Entonces, hay que ver también la correlación entre el volumen de estas empresas que ofrecen al mercado y las multas que terminan recibiendo.
Entonces hay una correlación directa, ¿no? Cuando son empresas más pequeñas, que es su primer proyecto, la correlación puede llegar hasta el 50%. Cuando son empresas grandes, apenas el 0.1%, ¿no? Luego, nosotros como Cámara, ¿qué recomendamos a los compradores para buscar tener un comprador de vivienda que sea un comprador sensato, que sea un comprador que tenga las mejores oportunidades de éxito y que busque, debido a que la vivienda es una compra significativa, no estamos hablando de un frigider, de un auto, sino un tema significativo, busque tener ciertas consideraciones a fin de lograr una compra segura. Nosotros recomendamos primero que compre una empresa inmobiliaria, pequeña, mediana, grande, pero que tenga cierta trayectoria, no que sea su primer proyecto que está lanzando al mercado inmobiliario, porque de esta manera tiene un mayor riesgo a que esta empresa falle, ¿no? Segundo, que sea una empresa que cuente con financiamiento bancario. Muchas de las empresas que no terminan cumpliendo con la entrega del ansiado bien, del departamento ansiado, son empresas que al no tener financiamiento bancario y financiarse con las cuotas iniciales o contados de las familias, terminan incumpliendo porque no tienen espaldas financieras con un banco que les permita financiar el resto del proyecto, vendan o no vendan. Entonces, el banco es una gran garantía para la familia por cuanto el banco supervisa la empresa inmobiliaria. Además, eso garantiza que la obra sí o sí se va a acabar porque está estructurada financieramente el inicio. Y tercero, supervisa a la empresa inmobiliaria a través del banco que cumpla con la entrega de los títulos después de 6 meses de concluido la obra. Entonces, que cuente con financiamiento bancario, digamos, una buena garantía para los compradores, para las familias. Tercero, que la empresa promotora tenga un compromiso de contar con un servicio de postventa básico que pueda garantizar una respuesta inmediata de reclamos de menores, mayores o de emergencia, y de esa manera hay un sistema de calidad. Y finalmente, que esta empresa promotora cuente con un anteproyecto aprobado en la municipalidad. Afortunadamente, este cuarto punto que nosotros proponemos es una exigencia que ya el Indecopi lo tiene dentro de sus requisitos de venta de bien futuro. Departamentos que no están construidos, se exige que para vender venta de bien futuro cuente con un anteproyecto aprobado. Evidentemente que si una empresa promotora que vende departamentos ya tiene conocimiento bancario, denlo por seguro que el banco va a controlar de que la empresa haya tenido una calificación comité de riesgo, que es una empresa que tiene cierta experiencia para poder financiar un proyecto con el banco. Además, el banco también va a exigir que haya un servicio postventa y también que cuente con licencia de construcción ante el proyecto aprobado, ¿no? Que es algo importante. Luego también tenemos el concepto en Capeco de buscar capacitar al comprador, orientarlo, darle la mayor cantidad de información para que se convierta en un comprador responsable, en el sentido que no solamente termina la actividad cuando el promotor entrega las viviendas a las familias finales, sino que hay unos periodos de garantía posteriores en el cual muchas veces el servicio postventa se ve complicado debido a que de los 100 residentes de un proyecto, por ejemplo, solamente el 80% paga puntualmente sus cuotas de mantenimiento, y eso imposibilita que por ese 20% restante el administrador del edificio, la junta de vecinos, no pueda dar un excelente servicio de mantenimiento a equipos fundamentales como bombas, sistemas contra incendio, ascensores. Es un problema actual latente en muchos proyectos de Lima, en muchos edificios ya funcionando, después de 6, 9 meses, un año, en el cual existe una morosidad y no hay mecanismos legales para la junta administradora de exigir que estas familias paguen puntualmente sus cuotas, y posibilita que haya un buen mantenimiento posterior que ocasiona no solamente más funcionamiento de los mismos, sino en el corto plazo el deterioro debido a que se fallan piezas fundamentales. Es un tema que yo también les pido a ustedes tengan bien a considerar, de sacar iniciativas legislativas que permitan ayudar a reducir la morosidad en el pago de la cuota de mantenimiento. Bueno, en otros países, como por ejemplo Chile, lo que están haciendo ellos es, cuando un vecino no paga su cuota de mantenimiento, automáticamente le dan facultad a la Junta de Propietarios para que pueda reportarlo en centrales de riesgos. Entonces el vecino sabe que si no paga su cuota de mantenimiento de 200 soles, va a terminar imposibilitado más adelante de comprar un auto, un crédito vehicular, un crédito de consumo, etcétera, o tarjeta de crédito, y de esa manera tienen un mayor compromiso para estas cuotas. Porque por estos pocos que no pagan, hace que no se pueda dar un buen mantenimiento en el edificio
a equipos fundamentales, ¿no? Luego también, ¿qué acciones está tomando Capeco últimamente para mejorar el tema de servicio, garantía, atención al cliente? Con mucho esfuerzo, hemos sacado un manual de postventa estandarizado, que es un esfuerzo casi de un año, que al principio tuvimos que romper una serie de barreras de las empresas inmobiliarias para unificar un solo manual, y de esta manera sea con un manual de buenas prácticas, es un manual bastante extenso de 100 páginas, que podemos también alcanzárselo, en el cual se especifica garantías de equipo de mantenimiento, sistema de comunicación de los clientes, cómo tienen que hacer sus reclamos, cuánto tiempo hay para atenderlos, qué es lo que puede reclamar, qué son sus obligaciones, sobre todo de mantenimiento de los equipos. De esta manera, tener un manual estandarizado que permita generar una barrera en el mercado contra muchas veces el gran enemigo del sector inmobiliario y también del Perú, que es la informalidad. Porque existen muchas empresas inmobiliarias pequeñitas que no les importa su imagen de marca, que simplemente salen al mercado, hacen un solo proyecto, ganan y después desaparecen. Y son las que más hacen bulla, inconvenientes en el mercado inmobiliario en el respecto a protección al consumidor. Luego también, este manual ya lo hemos promulgado ya hace un mes y ha sido bastante exitoso. Hemos colaborado también con el Indecopy para hacerlo como un estándar, para que una empresa nueva, extranjera, sobre todo chilenas, españolas que vienen al Perú, quiera invertir en el mercado inmobiliario peruano, pide este manual y sea como un estándar mínimo de buenas prácticas. Luego también tenemos una certificación Capeco, que es voluntaria, que empresas que desean diferenciarse de otras empresas quizá informales que hay en el mercado puedan asistir a Capeco, son auditadas por la Cámara y la Cámara garantiza que tiene un servicio postventa, una garantía de cumplimiento de entrega de títulos y también de plazo de entrega de la vivienda, y de esta manera usan un logotipo distintivo. Uno era el aviso del comercio el domingo, va a haber un montón de avisos de empresas inmobiliarias y algunas que tienen un logotipo diciendo empresa con certificación Capeco, que puede diferenciarse comercialmente, que tiene un cierto compromiso con el cliente y un sistema de gestión de calidad para entrega de sus viviendas. Entonces, hasta este proceso se buscaría brindar una certificación adicional que acrediten buenas prácticas y bajo estándares de calidad. Bueno, en la segunda parte de la exposición queríamos exponer sobre la situación actual del sector inmobiliario y construcción en el Perú. Entonces, nos está acompañando el ingeniero Guido Valdivia, que es asesor de la Cámara, al cual cedo el uso de la palabra. Puede acercarse a la mesa, ingeniero. Nos da su nombre completo, por favor, y su cargo en Capeco. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Guido Valdivia Rodríguez, soy asesor de la Cámara Peruana de la Construcción y voy a exponer brevemente el segundo tema que nos fue solicitado, que es el estado de situación de la construcción en este momento en el Perú. Lo que nosotros podemos ver es que el PBI de la construcción ha sufrido en este último año una caída muy significativa, después de haber tenido un desempeño muy importante, inclusive superando los 2 dígitos, ¿no? Es una cifra muy significativa. De hecho, la construcción ha crecido en la última década casi siempre por encima de la actividad económica en general, ¿no? La curva roja es la del PBI construcción y la curva azul es la curva del PBI general, ¿no? Ahí se ve que ni siquiera cuando hubo la crisis del año 2009, la famosa crisis global financiera, la construcción bajó, ¿no? Creció inclusive más que la economía. En este último año las expectativas son de mucho menor crecimiento, estamos hablando de alrededor de 3.5%, y la tendencia desgraciadamente es hacia abajo, ¿no? Eso nos tiene muy preocupados. Y de alguna manera eso afecta también a la economía en general, porque están relacionados, ¿no? Hay una caída muy significativa que ya se ha venido pronunciando en los últimos 3 años, ¿no? Usted puede ver ahí que hay una reducción significativa, ¿no? Hay un asunto que es muy importante analizar. Una cosa es el PBI de la construcción y otra cosa es el PBI inmobiliario. El Ministerio de Vivienda hizo el año 2011 un ejercicio que permitió determinar un poco la diferencia entre uno y otro. Lo concreto es que el 74% de la producción en el sector construcción corresponde a la vivienda, a las edificaciones, mejor dicho. Y la mitad de la construcción en el sector inmobiliario son viviendas. El gran problema es que mucho de eso es informal, ¿no?
El principal problema, y lo vamos a ver después, es el alto nivel de informalidad. Pero está claro que para que la construcción funcione bien, la vivienda tiene que funcionar bien, porque explica la mitad del PBI de la construcción, ¿no? Y del sector inmobiliario. El año 2007, con razón del censo, se sacó una actualización del déficit habitacional. Este es un estudio que hizo el INEI, y arrojó casi 2 millones de viviendas deficitarias. Pero de esas 2 millones, solamente falta de vivienda, o sea, déficit cuantitativo, son 400.000 unidades. El 1,5 millones adicional son viviendas de baja calidad, o con material precario, o hacinadas, o sin servicios. Entonces, el gran, digamos, desafío para el Perú es atender las dos cosas: el déficit habitacional cuantitativo, que parece pequeño, son 400.000 unidades, y el déficit cualitativo. Pero para el futuro, el desafío es mucho mayor. En los siguientes 20 años, en el Perú, en las 35 principales ciudades del país. ¿Por qué cogemos 35 ciudades? Porque probablemente son las ciudades en donde se puede hacer desarrollo inmobiliario. Más abajo son poblaciones más pequeñitas, en donde un proyecto, por ejemplo, podía atender perfectamente la demanda. Entonces, en esas 35 ciudades, en los siguientes 20 años, se van a formar 2.400.000 nuevos hogares, que son 2.400.000 nuevas viviendas que hay que construir. Es mucho más el desafío de lo que viene de lo que ya se tiene, porque el déficit son 2 millones y lo que hay que construir son 2.400.000. Entonces, aquí está, digamos, un poco el gran desafío. Y lo que hay que lograr es que haya un cambio en la estructura de construcción. En este momento, de cada 10 viviendas que se construyen en el Perú, 7 se hacen informalmente, sin presencia profesional, sin tramitar licencia, sin una supervisión adecuada. Y solamente 30 de estas viviendas son construidas por empresas formales que tramitan licencias. El objetivo debería ser pasar a un 80% de formalidad y un 20% de informalidad. Eso implicaría pasar de 42.000 viviendas al año que se producen en el Perú formalmente a 140.000 unidades. Esa debería ser la meta, porque si no, lo que va a ocurrir es que en los siguientes 20 años se va a seguir construyendo informalmente, porque la gente no va a esperar a que funcionen las políticas de vivienda cabalmente. O se construye la vivienda formalmente o la gente se la provee como puede. Y ese es un gran tema a considerar. En Lima, a pesar de que Lima es el sector, digamos, geográfico más desarrollado, tampoco es que nos escapamos de esta realidad. Aproximadamente se han construido en este año más o menos unas 71.000 unidades habitacionales, pero de esas solamente 28.000 son formales. El resto, en la propia Lima, se sigue construyendo con maestro de obra, con albañiles, sin asistencia técnica, sin materiales adecuados, sin planos, sin licencias, etc. Aún así, un poco lo que decía el arquitecto Arbulú en su presentación, las empresas vinculadas a Capeco solamente expresan de Lima, que digamos el mercado más desarrollado, el 58% de la oferta de vivienda este año. Eso ha ido creciendo desde el año 2002, que fue cuando se implementó la política de vivienda, y en este momento expresa el 58% de la vivienda formal, o sea que es el 58% del 30%. Digamos que estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño. El otro 40 y tantos % lo desarrollan empresas pequeñas o empresas que no pertenecen a la Cámara de la Construcción. Ahora, si lo vemos por proyectos, fíjense, es interesante, ¿no? Si nosotros lo vemos por proyectos, los proyectos asociados a la Cámara solamente es el 14% de los proyectos. Es ahí donde vienen estos problemas, porque la mayor cantidad de proyectos son desarrollados por empresas pequeñitas que pueden tener 20 o 30 departamentos, pero un número importante de reclamos. Y es ahí donde hay que también enfatizar. Digamos que acá hay dos problemas. El primero, la informalidad. Y el segundo, la relativa precariedad de las empresas pequeñas, ¿no? Que hay que tratar de, como bien dijo el arquitecto, con 4 variables fundamentales, ¿no? Que
que haya financiamiento bancario, que haya servicio postventa, que haya autorización de la municipalidad para construir, ¿no? Esas son 4 cosas que el usuario tiene que informarse previamente. Si no lo tiene, pues se va a otro proyecto, ¿no? Es un tema muy importante. Pero lo que nosotros debemos ver es que la mejor protección que se puede dar a un comprador de viviendas es la formalidad. Aún una empresa pequeña que tiene problemas es mucho más controlable que el mercado informal. Por lo pronto pueden reclamar ante Indecopi y establecer una posibilidad de, no solamente de sanción, sino de resarcimiento, de cumplimiento de las obligaciones. Pero el gran desafío es que no podemos tener 7 de cada 10 ladrillos que se destinan a vivienda al Perú hechos de manera informal. Ese es un gran problema. Entonces, nosotros también hemos analizado qué cosa es lo que hay que hacer para que esto funcione, cómo generamos más oferta formal de vivienda. Y a esto le hemos llamado, por una regla mnemotécnica, 5S. Hay 5 desafíos que hay que satisfacer. 1, suelo urbano. Para que tengamos una idea, todas las ciudades del Perú ocupan menos del 1% del total del territorio nacional. Entonces, en teoría, no hay escasez de suelo físico. Tenemos suelo en la mayoría de ciudades para poder desarrollar la vivienda. Lo que hay que hacer es tener suelo urbano, suelo legal, suelo que las municipalidades, a través de sus planes urbanos, consideren o pongan a disposición de la producción de vivienda. Y además que en estas disposiciones no tengamos hacia la extensión de las ciudades. Tenemos que desde los planes urbanos pensar en las ciudades compactas, ciudades que crezcan hacia arriba. Desde los planes urbanos, ¿no? O sea, ya los planes urbanos de acá en adelante deberían considerar siempre densidades medias o altas, porque cuando las ciudades se extienden demasiado, se alienta la informalidad y los costos de proveer servicios se encarecen. Justamente el segundo problema son los servicios públicos. Nosotros tenemos el dato de Lima. En Lima se necesitan más o menos 10.000 millones de soles para poder proveer infraestructura de agua y saneamiento a toda la ciudad. De esos 10.000, 5.000 millones son para dar agua a gente que en este momento no tiene agua. Y los otros 5.000 millones corresponden a renovar las redes de agua para poder construir hacia arriba. En aquellas zonas consolidadas se tiene que generar. Son 10.000 millones de soles y Sedapal más o menos gasta 500 millones al año. Entonces estamos pensando que hay pues una inmensa desafío, porque son casi 20 años, ¿no?, que tendría, y cuando cumplamos esos 20 años vamos a tener otros problemas. Entonces ahí hay una necesidad de ajustar mecanismos que permitan que eso pueda funcionar. Un tercer problema son los subsidios y créditos. Aquí en el Perú hay políticas de subsidios y está el Fondo Mi Vivienda que otorgan créditos, ¿no?, para poder operar esta necesidad de demanda, ¿no? Después vamos a ver muy rápidamente en la siguiente diapositiva, que es la última, las metas. Pero es absolutamente indispensable asegurar que de acá a 20 años haya subsidios, ¿no?, y que los montos sean reajustados conforme la realidad. Son 2 temas muy importantes. El cuarto es la simplificación administrativa. En nuestro país hay un dicho que es terrible, ¿no? Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y eso hay que cambiarlo, sobre todo para las personas que tienen bajos ingresos, ¿no?, porque no existe, digamos, un incentivo para la formalidad, ¿no? Ahí hay muchas cosas que hacer. Nuestra legislación, además, se ha ido enrevesando mucho, a pesar de que hay una ley de licencias que se dio acá y que es bastante buena, pero se perfora constantemente con la intervención de otras entidades, ¿no? Entonces, la coordinación es un elemento central para hacer que esto pueda funcionar. Y por último, estamos hablando de la seguridad en la construcción. ¿Y a qué estamos hablando? De una construcción de calidad, un poco lo que ha mencionado el arquitecto, una construcción hecha por profesionales. Hay que asegurar que los colegios profesionales ayuden a que se haga mayor construcción con sus profesionales. Y un tema que es importante es la violencia en obra. Es un tema crítico, ¿no? Entre 2 o 3% del presupuesto de obra se destina a cubrirse de la inseguridad, ¿no? Y eso, desgraciadamente, termina perjudicando al usuario porque es el que paga esa ineficiencia. Entonces, estos son los 5 grandes desafíos. Capeco tiene, en realidad, propuestas específicas para cada uno
de estos temas, ¿no? Pero no consideramos oportuno, señor presidente, explayarnos en mucho, pero hay mucho detrás de eso y nos gustaría, por supuesto, compartir esas ideas con el Congreso, porque mucho de eso tiene que reflejarse en normas, ¿no? Y eso tiene que darle, digamos, es una función del Congreso. Solamente para terminar, un poco de números, para que nos hagamos idea de qué estamos hablando. Nosotros debemos lograr, y lo ponemos como una meta, que en los siguientes 5 años, las 35 principales ciudades del país, las más grandes, tengan un plan urbano que diga cuánta suelo se va a destinar a vivienda. Nuestros planes urbanos están desactualizados, inclusive hasta los de la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no ha podido aprobar en 4 años un plan urbano. Entonces no se sabe hacia dónde va la ciudad. Con lo cual, el poco suelo que existe, naturalmente se encarece, ¿no? Porque hay poca oferta, se encarece. Segundo, se necesitan 15.000 nuevas hectáreas en estas ciudades para poder desarrollar esta cantidad de viviendas que necesitamos. Pensando en una densidad media, o sea, 5 pisos. Si queremos densidad baja, vamos a necesitar 5 veces esa superficie. Tercero, debemos lograr, en los siguientes 20 años, se van a necesitar 75.000 millones de dólares de créditos hipotecarios Mi Vivienda. Si nosotros no llegamos a esa meta, la gente no va a poder acceder a créditos. Si no accede a créditos, va a ir a la informalidad. Luego necesitamos por lo menos 8.000 millones de dólares en subsidios, ¿no? Los subsidios que van sobre todo a las personas de bajos ingresos, ¿no? Entonces hay que asegurar, deben establecer mecanismos que puedan decir, señores, de acá a 20 años va a haber subsidios. Porque un proyecto de vivienda, sobre todo de techo propio, demora 3 años en ejecutarse. Entonces, si yo decido ahora hacer un proyecto de vivienda techo propio, tengo que asegurarme que al año 3 van a haber subsidios. Porque si no, no me lanzo a construir, ¿no? Porque si no está claro que va a haber subsidios, el asunto no va a caminar. El otro tema es 18.000 millones de dólares en ahorros. La gente tiene que ahorrar para que esto funcione. Una parte de los precios de venta, aún en el techo propio, que en este caso es un mínimo de 3%, se destina a cubrir parte del precio de la vivienda. Si la gente no ahorra, no comienza a ahorrar como práctica a los 20 años, ¿no? Nunca va a tener un tema de acceder al crédito, ¿no? Se ha hablado hace poco el Ministerio de Vivienda de destinar parte de los recursos de las AFP a adquisición de vivienda. Yo creo que esa es una medida interesante que hay que analizar, ¿no? Porque efectivamente es un ahorro de largo plazo y la vivienda es una compra de largo plazo, entonces es perfectamente compatible. Pero en fin, hay que buscar otros mecanismos también. Se necesita reforzar 500.000 de viviendas en las ciudades en donde hay riesgo sísmico. De esas 500.000, 250.000 viviendas en Lima. En Lima, si hubiera un sismo severo como el que afectó a Chile, ¿no? a la zona central de Chile, se caerían 200.000 unidades de vivienda. Estamos hablando de 1 millón de personas. O sea, casi la población de la segunda ciudad del país se vería pues afectada por esto, ¿no? Y en realidad nos veríamos afectados todos, porque obviamente cuando eso ocurra, todo el país va a tener que apoyar en la reconstrucción. Entonces es mucho más económico hacer la inversión en subsidios, en créditos, que llevar esto, ¿no? En realidad la única variable que desconocemos es cuándo va a ser el próximo sismo, ¿no? Entonces, claro, si es dentro de 60 años, pues todo lo que he dicho acá no tiene mucho interés. Pero nosotros no podemos manejar eso de esa manera, ¿no? Recuerden que cuando hubo el sismo de Ica, que fue mucho menos severo que el de Chile, se cayó 1/3 del total de viviendas de la región, ¿no? Es un tema que ya nos ha pasado. Entonces es un asunto que hay que considerar. Hay subsidios para esta modalidad. Lo que pasa es que hay que impulsarlos, hay que promoverlos, ¿no? Si queremos llegar a 80% de formalidad, hay que sacar 7 veces más licencias de construcción que las que sacan ahora. Entonces, si nosotros no tendemos hacia la simplificación, esto no va a caminar. Una meta razonable, por ejemplo, sería que de acá a 5 años, las primeras 15 ciudades del país puedan tener licencias online,
¿no? Licencias que se saquen online. Y dentro de 10 años, todas las ciudades grandes donde hay mercado inmobiliario deberían tener licencias online. Es una inversión fuerte relativamente al inicio, pero que se paga sola en el futuro. Y eso haría mucho más expeditivo el procedimiento de licencias. Luego, hay que tratar de reducir a cero la violencia en obra. Cada problema que se genere en obra, eso implica un costo y además muertes, ¿no? Ha habido ingenieros, en fin, inclusive obreros que son extorsionados por estos pseudo sindicatos que generan este problema. Entonces, esa debería ser una meta a conseguir, ¿no? Luego, necesitamos llegar a 100% de cobertura de servicios públicos, pero eso implica dos cosas: darle agua a los que no tienen y prever inversiones para estas nuevas viviendas que vienen. No podemos seguir con esa lógica de que viene el suelo y luego el agua viene cuando puede. Tiene que hacerse una gestión coordinada, ¿no? Que permita que efectivamente se genere suelo con agua. Y eso implica, en toda la ciudad del Perú, prácticamente duplicar las metas de inversión. Eso sugiere la idea de buscar alianzas público-privadas, quizá para poder encontrar estos mecanismos, sobre todo de financiamiento. Y por último, tenemos un gran desafío que son los barrios urbanos marginales del Perú. En las ciudades grandes del Perú hay 7.000 barrios urbanos marginales donde vive el 40% de la población urbana. Esa es nuestra realidad. Hace 10 años o 12 años se crearon programas de mejoramiento integral de barrios que siguen vigentes, pero que es necesario potenciar. Fijar metas, ¿no? Que digan, estos 7.000 barrios los vamos a resolver en 5, 7, 8, 10 años en función de este orden. No hay posibilidad de generar ciudades competitivas que entren digamos, al esquema de ciudades globales si es que no resolvemos los problemas de los barrios marginales. Porque eso afecta a los pobres, pero también afecta al resto de la ciudad, porque la ciudad se vuelve ineficiente. Y cuando se vuelve ineficiente no es competitiva. Eso, señor presidente, señores congresistas, ser un poco cumpliendo, espero, con el pedido de analizar la situación de la construcción, que un poco le da marco al tema concreto de los reclamos y de los problemas que se generan en la comercialización de las viviendas, ¿no? Nuestro gran desafío en realidad es reducir notablemente la informalidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, sí, ha sido claras las exposiciones de los representantes de CAPECO. Más bien vamos a coordinar a efecto de poder ya dar solución a los problemas. Y como ustedes han referido que se necesitan normas legales, vamos a tener una mesa de trabajo para impulsar esas reformas legales, porque ustedes tienen también el planteamiento de las soluciones, cosa que multipartidariamente podemos presentar los miembros de la Comisión de Vivienda a los proyectos de ley, ¿no? Para que puedan tener buen respaldo en el Pleno del Congreso. A continuación lo vamos a escuchar al presidente del INDECOPI, al doctor Heber Tassano Beloachaga, para que nos haga la exposición sobre el mismo tema. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Yo voy a centrar la exposición refiriéndome específicamente a cuál es la situación actual de los reclamos del sector vivienda en el INDECOPI, así como algunas de las actividades que hemos realizado, para finalizar también con algunas propuestas que podemos llevar a cabo en forma conjunta. Para realizar la exposición voy a hablar en primer lugar en mi persona sobre alguna información general de la institución y luego le pido por intermedio de la presidencia si pueden acompañarme en la mesa funcionarios del INDECOPI para que puedan exponer sobre los temas específicos, la doctora Tessy Torres sobre las acciones de supervisión, la doctora Karim Salazar sobre el tema de la atención a los ciudadanos y el doctor Edwin Aldana, para que pueda acompañarme en los temas de la comisión y en los temas del sumarísimo. ¿Sí? No, ok, muchísimas gracias, por favor. En referencia a la información institucional, la que ustedes pueden ver en pantalla son todas las funciones que le corresponde al INDECOPI y en la columna del lado derecho las materias. A continuación podemos ver el número de oficinas que tenemos en INDECOPI, que son las que atienden, entre otros, los reclamos referidos al tema de viviendas, esto para poder ubicarnos.
Y el punto con el cual comenzaríamos en forma específica sobre el tema son sobre las acciones de supervisión y fiscalización. Le cediría el uso de la palabra, si me lo permite, señor presidente, a la doctora Tessy Torres, encargada de esta área. Ok, la doctora Torres puede exponer. Gracias, señor presidente. Como vemos en la diapositiva, tanto a nivel nacional como en particular las oficinas regionales y la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en lo que se refiere a las acciones en Lima, hemos supervisado 77 empresas inmobiliarias en procedimientos de oficio, es decir, no son los que se originan por denuncias individuales. Y los temas por los cuales estamos desarrollando estas supervisiones obedecen a estos grandes temas. El pago de la penalidad de los consumidores, en caso que la entrega no sea en el plazo establecido dentro del contrato. En algunos casos hay contratos que establecen un plazo de entrega y en caso no se cumpla, se ha pactado el hecho de que debe pagarse una penalidad. Lo que estamos haciendo es verificar que efectivamente esta penalidad se haya hecho efectiva cuando corresponda. Asimismo, hay escenarios de devolución de cuota de separación de los inmuebles que obedece usualmente a problemas en el financiamiento que no logra alcanzar el comprador, por lo cual corresponde la devolución de este monto, defectos en los inmuebles vendidos, en unidades inmobiliarias en las que hay muchos afectados, y el incumplimiento de la obligación del tamaño de la letra, que el contrato, en el código establece particularmente unas características asociadas a cómo debe ser ese tamaño de letra dentro de los contratos. La distribución de estas empresas inmobiliarias que están siendo objeto de supervisión es la que se señala a continuación. Las oficinas regionales concentran el 19% de las supervisiones de oficio, la sede central, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el 16%, y el grueso en la sede de Lima Norte, por dos razones, ¿no? Dado que hay un crecimiento exponencial en esa zona geográfica de Lima en cuanto al desarrollo inmobiliario, se ha hecho una campaña de supervisión en el año 2014 a un cierto significativo número de empresas inmobiliarias, ¿no? Y eso se refleja en este porcentaje de supervisiones a cargo de la sede Lima Norte. Gracias. Sí. A continuación entraríamos a la parte de la resolución de conflictos, que está enfocado en un primer lugar a través del servicio de atención al ciudadano a cargo de la doctora Karim Salazar. Doctora, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. En esta oportunidad, el Indecopi brinda a los ciudadanos la posibilidad de gestionar los reclamos que puedan tener con una inmobiliaria a través de un servicio gratuito. Este servicio utiliza los mecanismos como la mediación y conciliación para que el usuario tenga la posibilidad de ver resuelto su problema sin necesidad de iniciar un procedimiento administrativo. Resaltamos que este servicio no es obligatorio, es opcional, pero es muy demandado por la ciudadanía. Como podemos ver en el cuadro que estamos presentando, el usuario nos expone el problema, nosotros trasladamos dicho problema a la empresa reclamada y es a través de la ayuda y apoyo de un conciliador de la institución que buscamos acercar las posiciones de las partes. Nos reunimos en una audiencia de conciliación en donde el respaldo de los acuerdos a los que puedan llegar están reflejados en un acta, que de haber incumplimiento de la misma hay la posibilidad de sancionar al proveedor. Es decir, que hay una seriedad en el caso cuando el proveedor acepta resolver el problema de un usuario y es respaldado por este documento al que menciono. A nivel nacional, tenemos en el año 2013 que el sector inmobiliario ocupa el puesto 10 respecto de los reclamos presentados. Y en el año 2014, hasta el mes de octubre, ocupa el puesto número 11, lo cual no quiere decir que deja de tener importancia para nosotros el sector, toda vez que hay mucho dinero involucrado, mucha expectativa del consumidor. El servicio está a disposición de todos ellos y ya se han mencionado las acciones de fiscalización que se realizan en el sector. En este gráfico podemos ver la concentración de los reclamos a nivel nacional en el año 2013 y en el año 2014, reflejándose en el 2013 425 reclamos y en el 2014 462,
En total, hablamos de 887 reclamos atendidos en esta vía conciliatoria, reflejándose un incremento para el presente año. En este cuadro destacamos los reclamos que se presentan en la sede central de la institución y en las otras sedes que tiene la institución. En el 2013 vemos que la mayor concentración se dan en las distintas sedes que tiene el Indecopi. Sin embargo, en el presente año observamos que se han presentado una gran cantidad de reclamos en la sede central. Presidente, Perdón, doctora. ¿nos puede dar copia impresa de la...? A ver, si el personal técnico puede sacar copias de la exposición de Capeco y de la exposición de la Indecopi. Ya están, Capeco está bien. Ya, Indecopi, a ver si nos hubieran traído copia de lo que se está exponiendo, pero el personal técnico, ahí lo tienen, sino que parece que no se ha distribuido. Hacemos constar que están también en la sesión los señores congresistas Víctor Crisólogo Espejo y el congresista Ramón Kogashigawa, para efectos del quórum, y le agradecemos su presencia. Puede continuar, doctora. Gracias, señor presidente. En esta diapositiva hemos querido mostrar un cuadro con la distribución de los reclamos en todas las sedes que tiene la institución, reflejándose la mayor concentración en la sede central. Los motivos por los cuales un consumidor se acerca a nuestros servicios tienen que ver, en primer lugar, con problemas de idoneidad, en segundo orden, problemas de información e idoneidad, y en tercer orden, con problemas de información. Pasaremos a explicar algunos ejemplos sobre los casos que se reciben. En el caso de idoneidad, tenemos problemas respecto de la entrega de bien. Se ofrece determinadas características de lo que se adquiere y se reciben otras. Tenemos fisuras, rajaduras en las unidades inmobiliarias que se adquieren. En cuanto a información, hay mucha reincidencia en los casos de la cuota que se paga por separación del inmueble. Sabemos que muchos usuarios acceden a créditos hipotecarios. Sin embargo, la respuesta del crédito hipotecario llega posterior a la separación del bien. Cuando no se otorga un crédito hipotecario y no hay información clara, el usuario tiene problemas para saber si es que le van a devolver todo el dinero, si se van a aplicar penalidades. Es un caso bastante recurrente. También en el caso de información e idoneidad, vemos que no se entrega la documentación completa al usuario, falta entrega de los planos, los contratos, a veces se modifican, se presentan información verbal distinta de la que se suscribe ya en los contratos para la adquisición del bien inmueble. En el caso de las formas de conclusión de los reclamos, resaltamos que a través de este servicio gratuito que se brinda a la ciudadanía, a nivel nacional, el 42.81% de casos se resuelven a través de la conciliación. Es decir, que sin necesidad de impulsar un procedimiento administrativo, el usuario tiene la posibilidad de que gratuitamente, a través de este servicio, se pueda haber resuelto su problema. Tenemos otras formas de conclusión, como la de desistimiento al reclamo, en el cual es el usuario el que decide no continuar porque de repente tiene la posibilidad de impulsar algún proceso judicial o decide ya iniciar un procedimiento administrativo cuando ve que no hay propuestas claras de parte del proveedor. Inasistencia al proveedor, cuando el proveedor no acude a las diligencias de conciliación. Los casos en donde no hay conciliación debido a que el usuario no acepta la propuesta o simplemente no existe propuesta de parte del proveedor. Y en el último caso, el abandono, cuando el usuario se desentiende, presenta el reclamo y no hay forma de ubicarlo. Resaltamos que el promedio de trámite de los reclamos que se reciben en esta primera vía gratuita a nivel nacional es de 10 días. Gracias. Sí, a continuación vamos a entrar a la parte resolutiva, es decir, cuando el caso no se resuelve en el servicio de atención al ciudadano a través de la conciliación o la persona va directamente ya a presentar el reclamo, tenemos la opción o del procedimiento sumarísimo o del procedimiento a través de la comisión, que va a estar a cargo del doctor Edwin Aldana. Doctor Aldana, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Recordar que a partir de octubre del año 2010, con la dación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se instaura en el procedimiento administrativo de protección al consumidor un nuevo procedimiento, que es el procedimiento sumarísimo, que contempla los siguientes casos de requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, demora en la entrega del producto, en este caso la demora en la entrega del bien inmueble, incumplimiento de medidas correctivas, cuando el Indecopi, por ejemplo, puede ordenar entrega el inmueble o devuelve el dinero que ha pagado en adelanto el consumidor por la adquisición del inmueble, incumplimientos de acuerdos conciliatorios e incumplimientos y liquidaciones de costas y costos. Además, aquellos casos que tengan una valoración, la pretensión tenga una valoración menor a 3 unidades impositivas tributarias, vale decir 11.400 soles. En el resto de casos, la Comisión de Protección al Consumidor es la que conoce el procedimiento y ese se denomina procedimiento ordinario. En el caso de los procedimientos sumarísimos, cada instancia tiene un plazo máximo para resolver el procedimiento de 30 días hábiles por instancia, ¿no? Dicho esto, en lo que se refiere en los casos de procedimientos sumarísimos, tenemos que los motivos de denuncia, los principales motivos de denuncia en este sector inmobiliario son la falta de entrega de inmuebles, la demora en la entrega del inmueble, el incumplimiento del pago de penalidades por la demora en la entrega del inmueble, porque muchas veces el proveedor puede decir, te voy a entregar el inmueble, digamos, 15 de diciembre, se demora cierto tiempo y puede impactar que por cada día de demora o por cada mes de demora van a pagarse una penalidad en favor del consumidor, ¿no? Y a veces eso no es cumplido por el proveedor. Falta de atención de reclamos presentados ante el mismo proveedor y también incumplimiento de acuerdos conciliatorios, de medidas correctivas y liquidaciones de costas y costos una vez que el consumidor ha ganado algún procedimiento administrativo en el Indecopi. En el siguiente cuadro podemos ver el número total de denuncias presentadas ante los órganos de procedimientos sumarísimos. A nivel nacional, entre enero de 2013 y octubre del 2014 se han presentado un total de 477 denuncias, ¿no? El 63% corresponde a la sede central y el resto corresponde al resto de departamentos y regiones. En el siguiente cuadro podemos observar la descripción de los tipos, ¿no?, de actividades económicas en lo que se refiere ya a construcción y sector inmobiliario en función a las denuncias presentadas. El 49% corresponde a la construcción efectiva de los edificios completos o partes de edificios, ¿no? Seguido de lo que son ya, puede ser arrendamientos, puede ser actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución económica, tipo alquiler, preparación de terrenos, entre otros. En el siguiente cuadro podemos observar en el mismo lapso, enero de 2013 a octubre de 2014, las denuncias concluidas. En lo que se refiere a infracciones propias a las normas de protección al consumidor es el 25% de un total de 467 denuncias presentadas en el mismo periodo. Otros casos han sido declarados improcedentes, ¿no?, que se refieren al 23% aproximadamente. Archivo de procedimiento porque no tenían el suficiente sustento para poder acreditar la existencia de la infracción o de la denuncia. Otros casos han sido en un 7% derivados a otras sedes del Indecopi por temas de competencia territorial, por ejemplo, o derivados también a la comisión por temas de cuantía, si exceden el valor de la pretensión. Otras formas de conclusión han sido desistimientos y acuerdos a este proceso en más o menos 4%. En el siguiente cuadro podemos observar las principales medidas correctivas que ordenan los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos. La entrega del inmueble que se cumple en determinado plazo con hacer efectivo lo que pactaron las partes, el pago de las penalidades que hubieran acordado las partes por la demora en la entrega, la devolución del dinero que hubiera pagado el consumidor por el inmueble, porque muchas veces hace separación del inmueble o hace un adelanto y al final, por responsabilidad del proveedor, puede ser de que el contrato quede resuelto, entonces le tiene que devolver lo que hubiera el consumidor pagado en adelanto. Algunas veces, por la demora en la entrega del inmueble, el consumidor tiene que incurrir una serie de gastos. Por ejemplo, tengo que alquilar una vivienda, ¿no?, mientras espero que me entreguen el inmueble. Esos gastos directos que perjudican al consumidor por la infracción cometida por el proveedor son también reconocidos y se puede ordenar la devolución de este dinero que hubiera invertido este consumidor. Y en el caso de no haberle respondido a algún reclamo, se le ordena que cumpla con ello, con esta obligación. Entrando a lo que son los procedimientos ordinarios que son de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor, podemos observar que a nivel nacional el sector inmobiliario ocupa el tercer lugar, con un 8.38% del número total de denuncias presentadas entre enero de 2013 y octubre del 2014. En el siguiente cuadro podemos ver de manera similar a lo que veíamos en la primera parte, en lo que se refiere a
51.48% corresponde a la construcción efectiva de los inmuebles y el resto de ítems está referido a arrendamientos, a preparación de terreno, terminación del inmueble o a bienes y acabados, ¿no? En total, se tratan de 1.216 denuncias que corresponden a nivel nacional. Cabe resaltar que el 61% de denuncias son declaradas, son resueltas a favor del consumidor, ¿no? Es una incidencia bastante considerable donde el consumidor puede tener una solución efectiva a su problema, ¿no? En el siguiente cuadro podemos apreciar ya en lo que se refiere a la Comisión de Protección al Consumidor número 2, sede central, el número total de denuncias presentadas. En el año 2013 se presentaron 359 denuncias. En este año, en lo que va del año, se han presentado 390. Vale decir que en los 2 últimos años se han presentado 749 denuncias. ¿Qué sectores se han denunciado? ¿Qué específicamente se ha denunciado? El 97% está referido a la construcción y venta de inmuebles, lo que está referido a problemas directamente relacionados con este tema. 2% está referido allá a alquiler de inmuebles por encargo, otra se refiere a la venta de inmuebles por encargo, que es el 1%, y se replica también en 3 denuncias el alquiler de inmuebles, ¿no? En total, 749 procedimientos iniciados entre enero de 2013 y octubre de 2014. En el siguiente cuadro se puede observar las denuncias resueltas, ¿no? Por el INDECOPI en primera instancia de procedimientos ordinarios. En total, 609 entre enero de 2013 y octubre de 2014. En detalle, 304 en el 2013 y 305 en el 2014, solo en sede central. De ese porcentaje, del total de denuncias resueltas en el INDECOPI sede central, el 57% de las denuncias han sido resueltas a favor del consumidor. ¿Y qué hechos infractores se presentan con más incidencia? Podemos apreciar acá algunos extractos de fotografías tomados de expedientes, son casos reales, ¿no? Problemas especialmente en los acabados, ¿no? En la misma construcción, a veces se han presentado problemas de la infraestructura del inmueble, problemas estructurales, problemas con bombas de agua, con las puertas, ¿no? Hay una serie de detalles que lo vamos a ver con más especificidad en unos momentos. Pero en el siguiente cuadro se puede apreciar, ¿no?, de que la mayor cantidad de denuncias en este sector está referido, como había señalado, defectos en construcción y acabados en el inmueble, falta de atención de reclamos, demora en la entrega del inmueble y la no devolución de lo que el consumidor hubiera pagado como cuota inicial o como adelanto. Para esto, como ya se había señalado también, el INDECOPI tiene la facultad de ordenar medidas correctivas, ¿no? Medidas correctivas a favor del consumidor para evitar que la infracción siga perjudicando a este consumidor, y específicamente en el artículo 115 del Código de Protección y Defensa del Consumidor se contemplan las medidas correctivas reparadoras, que tiene por finalidad, como señalaba, resarcir las consecuencias patrimoniales que hubiera tenido esta infracción. Por ejemplo, en general, devolver, entregar el producto, cambiarlo por otro de similares características o devolver el dinero, ¿no? Aplicado a lo que es el sector inmobiliario, las medidas correctivas en la siguiente diapositiva se han ejemplificado en devolver el dinero pagado por el consumidor por la compra del inmueble, el cambio del inmueble por otro de similares características. Hemos ordenado también que se entregue, no solamente se trata del departamento, se trata también de, por ejemplo, el estacionamiento, ¿no?, o cuarto de servicio también de que el consumidor adquiere. La devolución del importe pagado por el consumidor por la separación del inmueble, la reparación de los defectos en los acabados, podemos ver un sinnúmero de defectos que pueden presentarse en algunas construcciones, que se instalen los acabados o, por ejemplo, cambio del parquet también, ¿no?, que es lo común. Ahora, ¿qué sucede si el consumidor puede haber invertido, puede haber ya pagado quizás en adelanto, digamos, y vamos a ver un ejemplo, 80.000 soles por un inmueble, 80.000 soles ha podido pagar por un inmueble, un bien futuro que esperaba recibirlo en una fecha determinada, y resulta que este constructor pues no ha cumplido con ello. El consumidor, bueno, presenta su denuncia, pero va a tener que esperar necesariamente hasta que el INDECOPI resuelva, puede y ahora interponer medidas cautelares, y ha habido un reciente caso en el cual el consumidor solicitó que esa medida cautelar se inscriba en registros públicos, ¿no?, y lo que solicitaba es un embargo en forma de inscripción por un monto determinado. La comisión otorgó la medida cautelar, la tramitó ante registros públicos, y registros públicos ha accedido y ha registrado ese embargo en forma de retención. Este es un caso real. Este consumidor había pactado que se le entregue el inmueble en marzo de este año y había pagado a la inmobiliaria 88.000 soles. El denunciante, al acudir al inmueble, ¿no?, a ver cómo iba la construcción, resulta que ni siquiera había empezado la construcción, entonces imposible que le iba a entregar el inmueble en el plazo pactado.
Por ello, solicitó ya en el procedimiento este embargo en forma de inscripción hasta por 90.000 soles. La comisión ordenó esta medida cautelar y fue inscrita en la SUNARP y está de esta manera, de alguna manera garantizado, ¿no?, que el resultado final del procedimiento, el eventual resultado final del procedimiento, si fuera favorable a él, bueno, no, él no se va a ver perjudicado de alguna manera si es que la inmobiliaria decidía proceder de otra manera y no pudiera construir el inmueble conforme lo hubiera ofrecido al propio consumidor. Ahora, hay que tener en consideración de que es un sector bastante complicado. Este, por ejemplo, es un solo procedimiento, ¿no? En este procedimiento se puede reflejar varias cosas, ¿no? Además de lo voluminoso que puede ser por la cantidad de documentos que se tienen que analizar y estudiar, y no solamente desde el punto de vista legal, sino también técnico, ¿no? Se pueden presentar problemas comenzando por el número de denunciantes. Si hablamos de un proyecto inmobiliario, podemos estar hablando de 30 propietarios, por lo menos, en promedio, ¿no? 30 propietarios que representan, bueno, familias enteras. Y tenemos que analizar punto por punto cada caso en particular, porque no solamente pueden denunciar por áreas comunes, que sería lo menos complicado, entre comillas, sino que también cada departamento puede presentar una serie de fallas. Se presentan fallas en los acabados en la sala, pueden presentarse rajaduras, pueden haber problemas estructurales, pueden haber problemas en la construcción en los pisos superiores, en el funcionamiento de los ascensores, que no están las áreas comunes entregadas a tiempo, conforme a las características ofrecidas. Entonces se tiene que hacer un análisis bastante técnico al respecto, ¿no? Hay muchos medios probatorios que presentar, que actuar también. El INDECOPI tiene que realizar una serie de inspecciones y además no puede acudir solo, sino que también tiene que estar asistido por personal técnico para poder dar una conclusión bastante técnica, valga la redundancia, de lo que está sucediendo, porque nosotros podríamos decir, existe algún problema, pero tiene que haber un nexo, una determinación del por qué se puede producir alguna falla que el consumidor está denunciando, ¿no? Y por ello se requiere bastantes actuaciones procedimentales que dificultan la tramitación del procedimiento en sí mismo y que se ve de alguna manera, de manera considerablemente afectada por el número de denunciantes e incluso de denunciados que pudieran haber. Tenemos casos en los cuales hay proyectos inmobiliarios de 3.000 familias donde tenemos que analizar todos los departamentos, todas las situaciones que se han presentado en estos proyectos inmobiliarios, ¿no? Eso es lo que corresponde a esta parte. Gracias. Sí, habiendo explicado la parte resolutiva, los criterios que se han adoptado, así como las medidas correctivas que las instancias de solución de controversias realizan en el INDECOPI, corresponde pasar a exponer la parte que el INDECOPI ha actuado en este campo como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. El primer punto que necesitamos destacar aquí es el tema de una herramienta informática a favor de los consumidores que nosotros estamos promoviendo bastante, que es el Mira a quién le compras. Esta herramienta informática gratuita, de fácil acceso en el portal de la institución, los consumidores pueden acceder a información relevante respecto de cuáles son los proveedores sancionados. Y en el caso específico tenemos el caso de las inmobiliarias. Mira a quién le compras viene a ser una especie de un infocorp de los proveedores para que al momento, repito, de tomar una decisión sepan con quién van a contratar. Ahí está la página web, si podemos tener acceso a la aplicación. Entonces, en esta página web uno puede poner el nombre de la inmobiliaria y puede aparecer cuáles son las sanciones que tiene, cuáles han sido los motivos por los cuales se le ha sancionado. De esa manera, al momento de contratar, deberá poner el cuidado respectivo, ¿no? Si ustedes tuviesen algún nombre, si quisieran probar con alguna inmobiliaria que tuvieran, podemos poner la pantalla para ver si aparece o no. Ok. Continuamos entonces con la exposición. Repito, es una herramienta que nosotros estamos tratando de potenciar bastante. Esta herramienta también brinda a los consumidores algunos consejos que deben seguir antes de adquirir un inmueble en línea con lo que ha expuesto Capeco, ¿no? Se recomienda buscar un departamento de acuerdo a sus posibilidades económicas, acudir al departamento y verificar que tenga exactamente las características deseadas,
leer íntegramente el contrato antes de firmarlo, poniendo atención sobre todo en el plazo de entrega, en las condiciones de la venta, en las penalidades, y asegurarse de que quien vende el inmueble sea el propietario o esté debidamente facultado para ello. También se han realizado coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Mediante la Ley 29203 se creó la Central de Información de Proveedores Inmobiliarios. El artículo 3 señaló que el Ministerio, con opinión del Indecopi, va a implementar una central que contenga información sobre los proveedores inmobiliarios, y el Indecopi ha participado en la elaboración del proyecto de reglamento. Este proyecto de reglamento se publicó el 21 de octubre, se ha dado un plazo para que puedan dar opiniones. Entendemos que este plazo ya se venció y que actualmente el Ministerio se encuentra en elaborar la propuesta final. Y el proyecto dispone, ¿no?, entre otras cosas, que el Indecopi informará sobre las sanciones impuestas y que estén relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores por un lapso de 4 años, incorporará un enlace en el portal institucional y emitirá opinión respecto a la central en las materias de su competencia. Esta central de riesgo todavía no está operativa, según tenemos informado, y esta central de riesgo va a poder complementar la información del Mira quién le compras, porque va a estar contenida todo tipo de sanción que se le pone a las inmobiliarias, no las sanciones que ha puesto el Ministerio, las municipalidades. En el Mira quién le compras solamente están las sanciones que ha impuesto el Indecopi. Asimismo, como parte de esta campaña en el tema de inmobiliario, hemos realizado una serie de acciones de difusión, hemos sacado notas de prensa y realizado campañas informativas, como la nota de prensa donde se señala la sanción a 268 inmobiliarias, las recomendaciones para adquirir una vivienda de calidad, infórmese y compare y elija, la información sobre las 984 sanciones a más de 390 proveedores que no cumplieron con los ofrecimientos dados a los consumidores en el caso específico de inmobiliarias, ¿no? Y esto ha tenido una buena cobertura en medios que ustedes pueden ver en la pantalla, justamente por el interés que existe en esta materia, ¿no? Y ahí están las recomendaciones. En la siguiente lámina ustedes también podrán ver la repercusión que ha tenido en los medios y las publicaciones que nosotros hemos realizado sobre este tema para que los consumidores tomen mejores decisiones. Las alertas, ¿no? Y justamente Indecopi y Capeco alertan sobre estafas de presa en compra de inmuebles, que es un poco en la línea de lo que se señaló anteriormente, que es muy importante trabajar en el tema de las empresas formales para que existan menos problemas. Y también hemos hecho una publicidad al tema de las sanciones a las inmobiliarias, ¿no?, que ha sido debidamente rebotado. Y finalmente, en el tema de difusión, nuestra página web, además de la información contenida en el Mira quién le compras, brinda información para que los consumidores, al momento de adquirir un inmueble, tomen todas las precauciones del caso. Nosotros, al igual que lo que se ha propuesto Capeco, consideramos que pueden hacerse algunas mejoras legislativas y nosotros le hemos enfocado en 2 rubros específicos. Primero, la obligación de las empresas inmobiliarias de poner en los proyectos en construcción el teléfono y web del Indecopi para que los consumidores sepan dónde hacer las consultas y revisen el Mira quién le compras. Y la segunda, la posibilidad de poder establecer mayores garantías para asegurar que las empresas constructoras cumplan con la ejecución de las obras hasta la entrega a los consumidores, y hay que resaltar, hasta la entrega a satisfacción de los consumidores del bien en que se ha contratado. Para ello, habría que estudiarse la posibilidad de poder solicitar cartas fianzas, una responsabilidad solidaria de la entidad financiera que financia el proyecto, ¿no?, para que tenga una mayor seguridad. Estas son propuestas que nosotros estamos trabajando y que con gusto nos gustaría también integrar el posible grupo que se va a conformar para poder aportar a través de nuestros técnicos y la experiencia, ¿no? Creo que sobre todo la posibilidad de poder darles mayor garantía a los consumidores y a aquellos que construyen, a aquellos que financien, participen en la responsabilidad solidaria, va a poder asegurar una mayor garantía y un mayor aumento en las partes formales de este sector. Sí, para finalizar, como conclusiones de la presentación, señalar que el Indecopi ha realizado y viene realizando acciones de supervisión, fiscalización a nivel nacional en el sector inmobiliario. Hemos visto los casos que actualmente se están dando, de 77 casos. El Indecopi pone a disposición de los consumidores su servicio de atención ciudadana, que es totalmente gratuito y que tiene un buen porcentaje de resolución a través de las conciliaciones. Y
Asimismo, se ha señalado las medidas correctivas que se pueden obtener en la institución a través del procedimiento sumarísimo de la comisión, y como Autoridad Nacional hemos venido promoviendo el uso de las herramientas informáticas para empoderar al consumidor a través del Mira a quién le compras y en las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda. Y en las labores de difusión hemos hecho bastante énfasis en las recomendaciones, en las condiciones, en lo que se debe pedir, así como en las acciones que estamos haciendo, y consideramos finalmente importante resaltar la importancia de poder trabajar en algunas de las mejoras propuestas legislativas que se han planteado. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, señor presidente del INDECOPI, por la exposición. Claro, se puede integrar a la mesa de trabajo, los vamos a invitar con la oportunidad de vida para aprobar los proyectos y luego las leyes que se necesitan para este rubro tan importante que es el inmobiliario. Los señores congresistas tienen el uso de la palabra para hacer las preguntas del caso. El congresista Bruce, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar la presencia de los invitados esta tarde. Y en efecto, la inversión inmobiliaria en las familias es quizás la más grande inversión que una familia hace y donde invierte todos sus ahorros. Así que el Estado debería gastar algunos recursos para prevenir que las familias sean golpeadas por empresas inmobiliarias irresponsables que por las cifras que nos han entregado son la minoría. El Ministerio de Vivienda debiera ser más proactivo, como aparentemente lo está haciendo INDECOPI. Me parece una extraordinaria iniciativa que podríamos recoger de pedirle o obligar por ley a las empresas inmobiliarias a que pongan en los paneles de las obras la dirección, el correo electrónico, la página web de INDECOPI para que puedan consultar. No estoy tan seguro de la sugerencia de la carta fianza, porque la carta fianza no sé a favor de quién sería, del futuro comprador, pero nadie sabe quién es el futuro comprador, y además encarecer los costos de las empresas que trabajan correctamente por culpa de una minoría que no lo hace. No estoy seguro que eso sea una buena salida, pero el poner en las obras la dirección de INDECOPI, sí, eso es un costo mínimo y que creo que podría ayudar muy bien. Nosotros aquí en el Congreso hemos emitido algunas leyes que han ayudado un poco a formalizar el sector, la ley del administrador inmobiliario que obliga por lo menos a que llegue un curso de 6 meses. Esas personas que van a asesorar a familias a ver cómo invierten van en ese camino. Quizás haya que ponerle un poquito más de exigencias de las que hay, pero fue una buena iniciativa. Y, presidente, sugerirle y exigirle al Ministerio de Vivienda que sea un poco más proactivo en establecer puntos de información con la dirección de página de INDECOPI en todo el país. Hay oficinas regionales de vivienda en todas las regiones, hay oficinas del Fondo de Vivienda en casi todas las regiones del país, así que el Ministerio de Vivienda podría ser más proactivo en ese sentido. Con respecto a la exposición que hizo el arquitecto Ricardo Arbulú y Guido Valdivia, lo hemos dicho cuando estaba el ministro acá, y a nosotros nos preocupa mucho el tema de cómo este gobierno de alguna manera está empezando de nuevo a promover la autoconstrucción. Ese programa de Mi Lote, por ejemplo, que lo anunció aquí el ministro como un gran logro, de entregar lotes habilitados para que la familia pueda construir sobre él, es una gran tontería, porque entre entregar un lote habilitado o entregar una casa, hay 3 meses de diferencia. O sea, lo más difícil para el programa Techo Propio es tener lotes habilitados al costo de la tierra que requiere un programa de Techo Propio. Una vez que tienes eso, ponerle la casa encima, ¿serán cuánto? 2, 3 meses para poner una casa de techo propio encima. Entonces, en 3 meses más, y en vez de entrar en un lote que le entrega realmente un problema a una familia, porque ahora esa familia tiene que ahorrar para el ladrillo, trabajar los fines de semana, llamar al compadre del maestro y construir como diablo sea, el Estado les ha podido proveer de una casa con título de propiedad y todo, en vez de darles un problema que es un lote el cual ellos van a tener que construir. En muchos países del mundo, presidente, la autoconstrucción está prohibida. Es verdad que el Perú es un país pobre todavía, no hemos llegado a esos extremos, pero lo que ocurre es que ese déficit habitacional que bien nos ha señalado la gente de Campeco, no lo vamos a solucionar casa por casa. Necesitamos una producción industrial de viviendas donde el sector privado construya 1.000, 2.000, 30.000, 40.000 viviendas a la vez. De lo contrario, jamás vamos a cerrar. Esta cifra del déficit
desde que fui ministro, lo único que veo año a año es que crecen. A pesar de todos los esfuerzos, nunca se ha logrado reducir. Entonces, la única manera, y estoy convencido de eso, es que tiene que construirse de manera industrial y estar dejándonos de lado de estos sistemas de entregar lotes y créditos para autoconstrucción, que no es la salida a largo plazo. No digo que lo prohibamos, pero no es algo en que el Estado debiera invertir recursos para promover eso como salida. Y estoy totalmente de acuerdo que uno de los grandes problemas que actualmente existe para el crecimiento de la oferta inmobiliaria es el suelo urbano. Suelo urbano a un costo que permita el acceso de sectores sociales no pudientes. Y efectivamente, yo no conozco un solo municipio, uno solo, que haga sus planes urbanos y que diga, bueno, para este lado vamos a crecer viviendas, para este lado va a ser industrial, para este lado será comercial. No hay uno solo. Cuando yo le preguntaba a funcionarios de la Comisión de Desarrollo Urbano del municipio de Lima, ¿cómo hacen ellos para planificar? Me dice, me dice muy, muy claro, apenas nos traen un proyecto, nosotros lo evaluamos y lo aprobamos. Y ustedes nunca planifican hacia... No, depende del proyecto que lo traiga. Es decir, si hay un empresario privado que compra una tierra barata y quiere hacer vivienda ahí, va y presenta su proyecto al municipio, el municipio lo aprueba y ese es el plan urbano del municipio. O sea, al final no es un plan urbano, depende de alguna iniciativa empresarial, depende de alguna invasión que se haya producido, es decir, el Estado está atrás en vez de estar adelante del crecimiento urbano. Y efectivamente tenemos muchos terrenos libres en todo el país, hay un problema de conectividad. Si estuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos trenes de cercanías, ¿cuánta cantidad de tierra podríamos integrar de gente que puede vivir en las afueras de Lima, Chilca o más allá, y te subes a tu tren y en 20 minutos estás aquí en la Plaza de Armas? En un paseo tranquilo, leyendo tu periódico, con tanto tráfico que nos tiene todos estos días. Esa conectividad es la que se requiere para poner esos suelos urbanos en valor, sin lo cual no hay posibilidad alguna de poder tener suelos a costos que sean aceptados para los proyectos de techo propio y mi vivienda. Y en lo que se refiere a los barrios urbanos marginales, presidente, en efecto se creó este programa en mi barrio. Yo protesté ante el ministro por qué estaba usando esa plata para barrios que no son urbanos marginales. El ministro ofreció sacar una resolución corrigiendo esto y la última vez que estuvo acá le pedí que hasta ahora no me mandara la resolución, nos la ha enviado y debo anunciarle, presidente, y le voy a llegar copia de las observaciones que estoy enviando al ministro. Están eliminando la exigencia de que el 80% de las viviendas o de las familias que viven en estos barrios urbanos marginales sean pobres. Al eliminar esa exigencia, se puede usar plata de este programa para mejorar ese barrio urbano marginal. Por ejemplo, Casuarinas pues no tiene veredas. O sea, pobre gente camina por las pistas. Entonces, con esta plata podrías ponerle veredas a Casuarinas, que no tiene veredas. Porque como si tú retiras el requisito de que sea 80% de pobres, esa plata la podrías invertir perfectamente ahí. Entonces voy a hacerle llegar al presidente copia de la carta que le estoy haciendo llegar al ministro para que rectifiquen eso. Quería preguntarle al presidente Indecopi directamente qué problemas tiene el Ministerio de Vivienda para poder implementar este convenio que tiene con ustedes, que por lo que le he logrado entender, han vencido todos los plazos y no han hecho ningún esfuerzo para poder implementar este convenio con ustedes. Y a Capeco, si es que el Ministerio de Vivienda se ha aproximado a ustedes para poder hacer un tipo de convenio, para poder promover este sistema de certificación que ustedes tienen y este sistema de información para que las familias que quieran comprar una vivienda puedan averiguar quiénes son las empresas responsables y cuáles no lo son. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. En el uso de la palabra, el congresista Acuña. Los invitados, les pedimos, por favor, que puedan tomar la nota, los representantes Capeco y el Indecopi, para dar respuesta a los señores congresistas. Muchas gracias. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Primero, para
saludar la presencia de los representantes de Capeco, el señor Guido Valdivia, el arquitecto Arbulú, saludar a la presencia del presidente Indecopi y los funcionarios que le acompañan. Para expresar, presidente, lo importante que es un tipo de conversatorio como esto, porque estamos los tres representantes institucionales que tienen que ver con la vivienda, que por supuesto es casi como el sueño más añorado de todas las familias y todos los peruanos. Está el representante de los que producen la vivienda, que es Capeco, y están los representantes de Indecopi, que son los que deben de ayudar para que el gobierno controle que ese sueño tan añorado de los peruanos pueda ser alcanzado y sobre todo que sea alcanzado correctamente. Y nosotros en el Congreso creo que tenemos que estar mirando cómo que las cosas funcionan bien. Presidente, yo quisiera hacer una reflexión y básicamente orientado a los dos sectores, tanto Capeco como Indecopi. La vivienda finalmente es un producto terminado y ese producto tiene varias variables, ¿no? Se ha hablado del suelo, se ha hablado del financiamiento, los contratos, los plazos y se habla de todo lo que pueda suceder cuando el producto está terminado o durante los plazos. Pero hay un tema que me preocupa, reconociendo además que es responsabilidad de municipalidad, que es el proceso constructivo. En la construcción de una vivienda hay miles de elementos que intervienen y eso está supeditado al cumplimiento de unos planos, pero ¿qué pasa si cuando un cliente recibe una vivienda y después de entregarle la vivienda ya con el acta de recepción, de entrega y de conformidad de la obra, luego la vivienda empieza a fallar? O sea, ¿qué pasa si finalmente no funciona el gas, no funciona la energía eléctrica, no funcionan las tuberías, no funcionan los servicios que están prometidos? Entonces, la pregunta ahí es si que realmente Indecopi controla o está en la posibilidad de controlar el proceso constructivo, o es muy caro, o es solo responsabilidad de la municipalidad. Yo soy constructor hace 30 años, conozco las cosas, pero sé además que muchas de los reclamos que puedan venir de los consumidores está al lado del proceso constructivo. Entonces, será muy caro o muy difícil que en todo el país Indecopi controle el proceso constructivo, o será solo responsabilidad de las municipalidades. Lo digo esto, presidente, porque cuando la vivienda ya está recibida, el cliente, por más que la empresa constructora tenga el servicio de postventa, siempre las fallas están ahí. Esa es la pregunta que tengo que hacer al presidente y muchas gracias. Gracias, congresista Acuña. Congresista, sí. Bueno, en mi parte quisiera hacer algunas preguntas tanto a los representantes de Capeco como al Indecopi. ¿A qué se debe esta baja del PBI de la construcción? Porque han dicho que hay una baja significativa. ¿Se debe a la simplificación administrativa o algún factor económico? Porque vemos que se siguen construyendo en Lima y en otras ciudades. Hay una actividad muy rica en la construcción. Hay departamentos que se venden, ¿no?, que están en oferta. Entonces, ¿por qué hay esta baja y por qué está creciendo? Ha crecido más, como han dicho, el PBI de la construcción respecto al crecimiento de la economía en general. Pero ha habido una caída fuerte. ¿A qué se debe? Mejor queremos saber por qué. Porque se sigue construyendo y a pesar de eso está cayendo. Entonces, queremos saber las razones. Como ha habido construcciones de viviendas en edificios, pero por todas las avenidas de Lima y en muchas ciudades del Perú, muchas construcciones se han hecho. La pregunta es, ¿esto va acorde con los servicios de desagüe, por ejemplo? Porque hay peligro que de acá a un tiempo eso pueda colapsar, porque están recibiendo descargas que no van acorde con los volúmenes originales. Entonces, ¿está previendo eso? ¿Ustedes han hecho un estudio? ¿Qué medidas correctivas están haciendo? Porque fácil construir, está bien, que se construya, ¿no? Pero tenemos que planificar la ciudad y no solamente hacer un plan
para ver dónde ponemos los edificios y en qué condiciones, sino decir, pues, los servicios están preparados o no están preparados. Le hemos dado aviso al Ministerio de Vivienda de esto, porque esto puede colapsar, o está bien. ¿Cierto? Que creo que es un asunto sumamente importante. El tercer punto es que la realidad nos hace ver que en Lima, como en las grandes ciudades del Perú, hay casitas pues precarias en los cerros. San Juan del Urigancho, Huaycán, en todos lugares hay unas casitas chiquititas, algunas de madera, y que lamentablemente es gente que no va a poder acceder a determinados créditos, porque ustedes han visto que antes teníamos bancos de fomento de la vivienda, mal o bien manejados, pero había el banco de materiales, por ejemplo, que yo creo que ha sido un error hacerlo desaparecer. A los corruptos los han debido meter a la cárcel, pero no hacer desaparecer el banco de materiales, porque ahora han pasado todos esos clientes de este banco a la banca comercial, que a veces no califican para créditos. ¿Qué propuestas ustedes tienen para efecto de atender a esos pobladores que no tienen acceso pues al crédito, pero tienen su terrenito, ya están colocados ahí, ya han puesto sus muritos de contención con el municipio, el ministerio está ayudando? ¿Cómo podemos resolver esos problemas? Porque es gente también que me parece que tiene que tener alguna solución para sus necesidades de vivienda. Otra pregunta, los edificios que vemos de construcción en las avenidas principales, en todos lugares de Lima y otras ciudades, ¿son antisísmicos? O sea, esencialmente Lima, por ejemplo. ¿Es antisísmico? Ustedes han verificado, porque vemos edificios por todo lado. Pero como estamos en riesgo, como bien ustedes lo han dicho, en cualquier momento, ojalá Dios no quiera, pero se puede venir un terremoto de regular intensidad o de gran intensidad. ¿Estos edificios están preparados? Por más nuevos que sean, ¿están preparados? Para el Indecopi también y la Capeco ha salido el proyecto de reglamento, ¿no? Es un reglamento que crea la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias y su exposición de motivos. ¿Están bien los términos? ¿No están bien? ¿Han hecho observaciones? ¿No han hecho observaciones? ¿Es suficiente para efectos de garantizar al usuario que compra donde debe comprar y no hacerse sorprender con algunas empresas? Al Indecopi, ¿qué tiempo de duración tiene la tramitación de las quejas? ¿En qué tiempo lo están resolviendo? Eso esencialmente. El congresista Luis Iberico necesita hacer uso de la palabra. Presidente, una cosa muy concreta que creo que debe ser también materia de preocupación de nuestra comisión. Ojalá más adelante se invite a la unidad policial que ve este tema, que tiene información, y autoridades de vivienda, porque para que haya estas viviendas precarias tiene que haber terrenos, territorios, y para que haya territorios hoy día funciona pues las mafias de los traficantes de tierras, y eso es algo serio, tiene problemas sociales, políticos, económicos, y es una actividad criminal. Y a esta gente que vive en efecto en los cerros son muchas veces objeto de estos traficantes de tierras que les cobran, señor presidente, les cobran, pagan para comenzar 1.000, 2.000, 3.000 soles por el lotecito, y luego mensualidades, y si no pagan, le quitan la tierra, se la dan a otro y sigue el tráfico. Entonces hay una capacidad económica muy mínima, es cierto, pero que podría trasladarse a la formalidad si se den formas pues, de continuar con estos programas de vivienda social, porque es gente que tiene una mínima capacidad de pago para pagar, en este caso, a estos traficantes. Mi pregunta es si se tiene en Capeco también estudios sobre el impacto, la presencia de esta actividad delictiva, como es el tráfico de tierras. Ok, entonces no sé si el arquitecto Arbulú o el ingeniero Valencia van a hacer uso de la palabra para responder las inquietudes de los señores congresistas. El arquitecto Arbulú. Bueno, he tomado nota de todas las preguntas que nos han alcanzado. Coincido con la visión del sector inmobiliario del congresista Bruce respecto a toda la problemática del sector de la informalidad. Preguntaron acerca del programa de información de vivienda en Indecopi. Nosotros mensualmente nos reunimos con el ministro de Vivienda o también con el viceministro Ricardo Vidal para los temas del sector. Conceptualmente en la norma indica de que las municipalidades tienen que reportar
que las inmobiliarias que hayan sido sujetas a temas de protección al consumidor, respecto a temas municipales, infracciones. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista práctico, conceptual, vemos que las municipalidades son aquellas que tienen que emitir parámetros, emitir planes urbanos, tienen que fiscalizar a todo el tema de construcción. Sin embargo, son las principales, precisamente las municipalidades, las que no cumplen con el rol fiscalizador, ¿no? Entonces, decirles a las municipalidades que ahora tienen un nuevo rol de reportar información es, digamos, complicado para ellas porque tienen pocos recursos y si tienen los recursos los destinan a otras cosas distintas a lo que fueron asignados. Entonces yo lo veo un poco difícil que las municipalidades puedan cumplir este rol fiscalizador. Más bien creo que el Indecopi, con su programa ¿A quién le construyes?, es algo más práctico, más rápido, que puede tener más éxito que las municipalidades terminen reportando. Y asimismo, las municipalidades son las principales infractoras en los temas de control, porque no cumple con el sistema administrativo positivo, no emite la licencia en su oportunidad, piden más requisitos que lo que exige la ley, no cumple con los plazos, con las revisiones. Yo le tengo un poco más de, en este programa, que el éxito va a venir por el lado del Indecopi, en estos programas ya prácticos que están funcionando como ¿A quién le construyes?, ¿no? Luego otra pregunta que efectuó el ingeniero congresista Acuña sobre los procesos constructivos. Actualmente, cuando uno saca una licencia de construcción, paga una tasa fija para el tema de que la municipalidad fiscalice los proyectos constructivamente. Sin embargo, muchas municipalidades, estos dineros que los promotores pagan cuantiosos, los destinan a otras cosas y finalmente no cumplen con su labor de fiscalización. O sea, a nosotros como promotores nos molesta de que paguemos cantidades importantes de dinero y que nunca se aparezcan en las obras. Y para nosotros es una molestia porque es una competencia desleal, porque pocas empresas promotoras sacan licencias formalmente y los que no sacan licencias nunca son fiscalizados y es una competencia desleal hacia nosotros. Por nosotros cumplimos con todas las normas de tener nuestro personal en planillas, sistema de seguridad contra accidentes de trabajo, con sistema de control de calidad ISO, etcétera. Sin embargo, no somos fiscalizados y sin embargo hay otros que ni siquiera sacan su licencia, regularizan al final en distritos como Ate, Pueblo Libre, Caraballo, distritos periféricos de la ciudad, y sin embargo es una competencia desleal para nosotros. Entonces nosotros necesitaríamos que se fiscalice a todos y de esta manera que haya una buena competencia leal en el mercado inmobiliario por un adecuado control de las municipalidades que tienen que cumplir su rol fiscalizador de las construcciones. Luego nos preguntaron también a qué se debe la caída del sector inmobiliario últimamente. Esto empezó básicamente en el año fines del 2012, en el mes de noviembre, hubo mucha prensa en los medios de comunicación que indicaban de una supuesta burbuja inmobiliaria que ya estaba empezando, que era inminente su estallido, que los precios de vivienda iban a seguir subiendo insostenidamente. Entonces, más o menos en marzo del 2013, la SB sacó una serie de directivas internas para regular el tema del crédito hipotecario. Las que recuerdo son básicamente 4, subieron el inicial del 10 al 30% para compra de segunda vivienda, para supuestamente controlar la compra de la vivienda por inversión. También subió el inicial del 10 al 30% para compra en dólares, el inicial. Asimismo, restringieron bastante todo lo que eran los famosos programas ahorro casa, ahorro vivienda, ahorro hogar de los bancos, por cuanto antes las familias informales, llámese un taxista, por ejemplo, que tiene un ingreso fijo mensual, producto de su actividad, ahorraba 6 meses y de esa manera era acreedor a un crédito hipotecario. Con esta directiva que sacó la SBS, así ahorran ahora 12 meses, no van a calificar. Entonces se ha, digamos, restringido demasiado estos programas bastante atractivos que eran orientados a las familias informales y finalmente les colocaron mayor provisión de riesgo. Al colocar mayor provisión de riesgo, producto del SBS, las medidas, sube la tasa de interés para estas familias y de esta manera no califican. Así ahorran 12 meses, no terminan calificando nunca y se caen en el camino los ahorros, ¿no? Eso ha sido un golpe muy duro en el año 2013 y 2014 para estas familias informales que ahora simplemente está el gran potencial de demanda. Se paran, ahorran, no terminan calificando, pues le piden más requisitos. Ese es un tema que es saludable que el SBS fiscalice el crédito hipotecario, es bueno a un mercado futuro, pero creo que ha sido un exceso porque ya finalmente las familias no califican, ¿no? Y también otra arista del problema ha sido el exceso de burocracia en las municipalidades, que va un promotor a sacar una licencia de construcción, le piden más requisitos que sigue la ley, no cumple con el sistema administrativo positivo, no cumple con los plazos, no emiten las licencias, y un cambio de zonificación te puede demorar un año
en la Municipalidad de Lima, una habilitación urbana, año y medio, hace que eso retrase el lanzamiento de nuevos proyectos y simplemente haya menos oferta, y al haber menos oferta los precios se encarezcan inútilmente, ¿no? Luego también es el tema, y nos preguntaron qué está haciendo Capeco al respecto. Lo que hemos hecho nosotros es reunirnos con los 4 bancos principales para ver cómo destrabar el crédito hipotecario, y con el Fondo de Vivienda se ha avanzado bastante en que los bancos han indicado que muchas veces el Fondo de Vivienda cubre los subsidios, pero entran tarde, entran al momento de constituirse la garantía 6 meses después de terminar el edificio, cuando están los títulos, cuando debería entrar antes, cuando se desembolse el crédito hipotecario. Luego también ha sacado el tema del subsidio, que salió en primera plana, que han incrementado el subsidio para el tramo inferior de mi vivienda, hasta más o menos 50 UITs, vivienda económica, pero de 12.000 a 17.000 soles, pero lamentablemente han eliminado el tramo de 190.000 soles a 250.000 soles, que era un subsidio bastante pequeño, de 5.000 soles, pero ayudaba a las familias a que calificaran. Eso, por ejemplo, no salieron mucho en los medios, pero se ha eliminado, ¿no? Y luego, con el tema de CEAPAL y el tema de los temas de antisísmicos, le trajo la palabra el ingeniero Valdivia, ¿no? Presidente, efectivamente se pregunta si es que la construcción va acorde con los servicios. Es que cuando uno trabaja formalmente, antes de sacar una licencia, tiene que pedirle a la empresa prestadora que le dé la factibilidad de servicios. Sin factibilidad de servicios, sin asegurarse que la empresa prestadora le va a dar los servicios y no haya ningún colapso, no es posible sacar una licencia. Precisamente, uno de los problemas que se está agudizando en los últimos años es que no se están otorgando suficientes factibilidades de servicios. Entonces, hay muchas partes de la ciudad de Lima y de otras ciudades en donde no se puede construir formalmente porque no se dan factibilidades de servicios. ¿Por qué no se dan factibilidades de servicios? Porque no se han previsto inversiones para la renovación de redes. Entonces, está tan demostrado que no se puede construir formalmente sin tener esa seguridad, que ahora hay partes de la ciudad que no pueden tramitarse licencias porque CEDAPAL y otras empresas no dan factibilidades. Y no dan factibilidades porque no se han hecho las inversiones previamente. En el tema de y eso está haciendo que baje la oferta de vivienda. Si baja la oferta de vivienda, baja la venta de vivienda, que es lo que ha ocurrido desde el 2013 hasta ahora. En cuanto a que si los edificios son antisísmicos, la respuesta es si es que se cumple con la norma técnica nacional, sí. La norma técnica nacional ha sido revisada en los años 2005 y sé que después del sismo que hubo en Chile se hizo una nueva revisión. Entonces, cuando uno presenta un proyecto para tramitar una licencia, tiene que presentar un estudio estructural firmado por un ingeniero civil competente. Y luego la municipalidad debe asegurarse de que esas normas se cumplan. Es decir, si se trabaja de acuerdo a planos, no hay forma de que no se construya sin asegurarse que haya una seguridad sísmica. O sea, nuestras normas son tan exigentes como las chilenas respecto a temas de seguridad sísmica. Vuelvo a decir, el gran problema está que 7 de cada 10 viviendas están fuera de ese control porque se construyen informalmente. Yo diría que si hay un sismo severo, la gran mayoría de los edificios que se construyen formalmente van a responder adecuadamente. Y si en el supuesto negado hay algún caso en el que eso no ocurra, se podrá responsabilizar a quien corresponda, al ingeniero estructural que calculó mal, al constructor, porque todo eso queda registrado en la formalidad. Es un tema importante a considerar. Sobre el tema que usted mismo mencionó, presidente, de las casitas precarias, ¿no? Las casas de madera. Ahí yo quiero hacer un acápite. En Canadá, el 80% de las casas son de madera y son hipotecables. Hay un prejuicio con la madera que ojalá que ahora que está el tema de la COP, ¿no? Un poco se cambie, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, en nuestra selva se construya con cemento y ladrillos que no produce la selva,
y se deseche la construcción en madera, ¿no? Que además, contrariamente a lo que se piensa, ayudaría a preservar los bosques. Porque si se le da el valor a esa madera con la construcción, entonces los bosques se van a cuidar, si no se van a depredar. ¿Por qué se depredan los bosques? Porque no vale nada la madera o vale muy poquito. El día que tenga valor, en ese momento vamos a cuidar los bosques. Pero la pregunta suya era, bueno, ¿y qué hacen estas personas que tienen una casita precaria o un terreno? Pues existe un programa para ese, señor presidente, que es el programa Techo Propio, Construcción en Sitio Propio. Lo que pasa es que para que ese programa funcione, primero tiene que trabajarse más con las municipalidades, porque aunque parezca mentira y aunque parezca increíble que este Congreso dio una ley que decía que si alguien va a hacer una casita de menos de 120 metros cuadrados, con la presentación de los planos le dan la licencia automática, las municipalidades no todas están cumpliendo con esta obligación. Y entonces, ¿qué cosa hace ese señor que tiene que construir 80 metros? Pues simplemente no saca licencia porque nunca lo van a llegar a supervisar. Entonces, ahí hay una norma que este Congreso, con gran digamos, perspectiva del problema, la impulsó, pero eso no se ha cumplido, no se cumple en todas las municipalidades. Y ahí ve el tema de la simplificación administrativa que usted mencionaba. Estos programas tienen subsidios. O sea, si usted tiene un terreno y quiere construir una casa, y es una persona pobre, entonces el Estado le da un subsidio. La exigencia es que haya un ingeniero o un arquitecto detrás de eso y que haya una licencia de construcción, con lo cual entra en la formalidad. El gran desafío en realidad es el monto, es la cantidad de intervenciones que hay que hacer. Pero eso es un proceso, tenemos que empezar con 10, con 15, con 20, con 25. El otro tema es que hay que afinar la estrategia de Mi Vivienda para lograr que estas personas también puedan acceder a crédito. Porque el gran problema es que este subsidio se da a casi el 90% de la intervención. Entonces el Ministerio de Economía dice, bueno, esto es un subsidio cerrado, porque una de las cosas que es importante considerar, cuando el subsidio equivale al 40 o el 50% de la solución de vivienda, en realidad no es un gasto, es una inversión. Está demostrado que por los impuestos de la formalidad y los menores gastos que hace el Estado por tener una vivienda más salubre, se recupera el dinero. Pero cuando el subsidio es el 90%, se convierte en un gasto, entonces ya entra a competir con todos los demás programas sociales. Entonces, aquí el gran desafío es lograr que el Fondo Mi Vivienda, que es en realidad o debería ser en nuestro nuevo banco de fomento, esa es su función. Inclusive es mucho más potente que los anteriores bancos de fomento, porque maneja subsidios directamente. Los subsidios de techo propio los otorga Mi Vivienda. Y aquí es un tema de escala que hay que lograr. Y claro, nosotros tenemos propuestas para eso, que bueno, en fin, no es el momento de detallarlas, pero como nos ha sido ofrecido poder participar en este proceso de generación de normas, lo vamos a alcanzar y discutir, ¿no? Y por último, el tema mencionado por el congresista Iberico, señor presidente, respecto al tráfico de tierras. En realidad el tráfico de tierras se ha convertido en el negocio inmobiliario más rentable de la gente que se ha dedicado a eso. Efectivamente, lo que ha mencionado el congresista Iberico es el proceso con que estas personas trabajan. No es barato, en la zona norte de Lima se están vendiendo lotes a $80 metro cuadrado informalmente, ¿no? Y eso naturalmente no es para gente pobre, o mejor dicho, no es un programa social, es un negocio para mucha gente. ¿Cómo se evita el tráfico de tierras? Generando más vivienda formal, generando más suelo formal. Las zonas del norte de Lima, por ejemplo, Caraballo, Ancón, Santa Rosa, son en realidad las grandes áreas de expansión de la ciudad, pero no están reguladas, no se les ha dado suficiente zonificación. Entonces, ¿qué hace el informal? Fácil, ocupa el suelo, como hay demanda, lo genera y luego, ¿qué hace? Pide perdón, ¿no? Y entonces se regulariza la urbanización informal, que dicho sea de paso, no deja aportes, por ejemplo, no deja espacios para parques, y luego viene el problema de que no llegamos a los 8 metros cuadrados por habitante. Ese es un tema, solamente para terminar, presidente, que es importante. Mire, si Lima se hubiera urbanizado formalmente y se le planteara a toda la ciudad, ¿no?, a todas estas urbanizaciones, el requisito mínimo de parques que dice la ley, tendríamos 10 metros cuadrados por habitante de área verde. El gran problema es que casi el 80% del espacio de la ciudad se hizo informalmente.
Entonces, lo que no hay que hacer es reproducirlo, hay que tratar de evitar eso. No vamos a lograr que las invasiones se reduzcan o se eliminen por ley, porque es muy fuerte el mercado. Hay que generar incentivos para que las personas pobres vayan al mercado formal. Y eso implica más subsidios, más acción de mi vivienda, más simplificación administrativa, más suelo urbano y más servicios. Gracias, ingeniero. Damos el uso de la palabra al presidente de Indecopi. Sí, gracias, señor presidente. Solo para hacer una precisión, el programa que nosotros tenemos es Mira a quién le compras, ¿no? Que es el que justamente hemos mostrado en la pantalla. Respecto de las preguntas formuladas, con relación a la relación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, lo que nosotros tenemos es una participación conjunta para poder promulgar el reglamento. Nosotros ya le hemos hecho alcanzar algunos comentarios, observaciones, contestando la pregunta del señor presidente, y lo que nos ha informado es que antes que acabe el año deben ya estar promulgado el reglamento, que es lo que está pendiente, ¿no? Que está incorporando las observaciones que se le han formulado a través de la prepublicación. Respecto de la posibilidad de poder participar en el proceso constructivo, uno, legalmente no tenemos esa facultad, y dos, creo que sería imposible que el Indecopi pueda supervisar la construcción de las viviendas. Digamos, la logística que tendría que tener el Indecopi para poder participar en ello sería algo muy complicado de poder alcanzar, ¿no? Sí. Pide interrupción con cita Acuña. Con cita Acuña. Gracias. Para el presidente de Indecopi, yo igual he manifestado que es imposible poder pedirle a Indecopi que supervise las construcciones en todo el país. Pero el señor Rebulú acaba de decir de que son las municipalidades las que cobran para hacer el proceso de supervisión. Entonces la pregunta es, ¿Indecopi puede coordinar o supervisar a las municipalidades para que cumplan con ese compromiso? ¿O Indecopi no puede tener injerencia en las municipalidades? Porque si las municipalidades cobran para supervisar y no lo están haciendo, entonces la primera pregunta es ¿qué hacen con ese dinero? En todo caso estarían haciendo una malversación de ese dinero. Gracias, presidente. Continuar. Sí, justamente la pregunta que usted formula me permite hacer un comentario que lo tenía apuntado. Nosotros no podemos supervisar a las municipalidades cuál es el destino que le dan el uso a ese dinero. Sí consideramos muy importante poder ver qué es lo que está pasando con las municipalidades. Quien se debe encargar de ver ese tema es la Contraloría. Y la Contraloría tiene en toda la información que nosotros hemos presentado bastante material para ver quién está cumpliendo o no. La información que ha presentado el Indecopi en cuanto al número de reclamos y los casos que hemos presentado nos muestra que hay alguien que no está cumpliendo su labor, porque si las municipalidades verificaran que se construya como debe ser, todos esos problemas de acabados, de fugas o filtraciones de agua no sucederían, pero suceden. Eso quiere decir, repito, que el encargado de supervisar eso no lo está haciendo. Y como ha señalado Capeco, más grave aún es que cobra por eso. Entonces, ahí hay una falta que, repito, debería ser la Contraloría. Y la Contraloría podría tomar toda la información que tiene Indecopi y los reclamos para ver qué municipalidad no está cumpliendo porque se han presentado esos problemas. Es decir, la tarea prácticamente está hecha para que simplemente entren a supervisar, ¿no? Eso creo que es muy importante de resaltar. Luego, respecto de la posibilidad respecto de la factibilidad, yo creo que quería agregar un tema complementando lo que ha dicho Capeco. Sí, el tema de la factibilidad es necesario para llevar a cabo los proyectos y eso se le hace a CEDAPAL. Pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido el caso de Villa Club en Caraballo, que eran más de 2000 viviendas, donde CEDAPAL le dio la factibilidad, dijo sí, yo voy a tener agua, por lo tanto se empezó a construir, se terminó de construir y CEDAPAL le dijo no he podido cumplir y no tiene los desagües. Y la gente fue a vivir sin agua y desagüe. Ese tema llegó a Indecopi, repito, eran cerca de 3000 viviendas. Ya el tema, creo que ya tienen agua y desagüe, pero ahí a pesar de que hubo la factibilidad y se construyó, al momento que se terminaron las viviendas y que las personas empezaron a vivir, no había el agua y desagüe. Entonces, el tema se presenta como bastante complejo. Nosotros estamos trabajando bastante y hemos tenido algunas reuniones con Capeco y creo que tenemos que acentuar más, es en el tema de eliminar las barreras burocráticas que tienen las municipalidades justamente para poder solucionar los problemas que ha planteado Capeco. Parte de esa solución global, nosotros hemos planteado un documento que hemos presentado hace un par de semanas, que es aportes de Indecopi para la competitividad. Ahí está la posibilidad de reforzar
a través de leyes algunas funciones del INDECOPI en el tema de barreras para una aplicación general, por ejemplo, cuando se declara una barrera, y creo que eso contribuiría bastante. Finalmente, respecto de su pregunta sobre el tiempo de duración de los procedimientos, el tema de atención de los ciudadanos, el tiempo promedio es de 10 días, y en el caso de los procedimientos, ya que entran a un tema litigioso, contencioso a la comisión, el plazo legal es de 120 días hábiles, pero en la práctica hay complejidad en los casos y este plazo no se está cumpliendo justamente por lo que señaló el doctor Edwin al momento de exponer, ¿no? El plazo legal son 120 días, pero hay varios casos que no se están cumpliendo estos plazos justamente por la complejidad, por el número de usuarios que existen, ¿no? Esa es la realidad. Creo que sí, he contestado todas las preguntas que me hayan formulado. Gracias. Muchas gracias a los invitados del día de hoy. Agradecemos por su cordial e importante presencia. Hacemos constar que también está en la sesión el congresista Leonidas Guayama. Los vamos a invitar a una mesa de trabajo, a CAPECO, al INDECOPI, al Ministerio de Vivienda y a la Municipalidad de Lima para ver y coordinar qué soluciones le damos a la problemática. Es una problemática que hay que atender oportunamente. Dicho esto, vamos a levantar la sesión, señores congresistas, agradeciéndole por su presencia, siendo las 2 de la tarde con 15 minutos, y agradecemos reiteradamente la presencia de los invitados. Buenas tardes.